esta es la primera clase de la mentoría. Vamos a trabajar este mes mentalidad y quiero saber si me escucháis bien, dedos arriba, o utilizamos el chat. Vamos a utilizar el chat porque sé que no tenéis mucho en la cámara. Quiero que sepáis que luego no se ven las caras en la grabación, no sé si os habéis dado cuenta, tengo opción de descargar para que no se vean las caras y solo se vea el del parlante, ¿no? En este caso mi voz. O sea que aunque tengáis la cámara conectada, estamos en confianza, luego no se van a ver las caras vuestras, solo se ve la mía, ¿vale? Entonces, igualmente, vamos a usar el chat para que podáis responder preguntas que yo voy a ir haciendo a medida que avanzamos. Este tema es muy profundo y quiero que sepáis que estaba diciendo, si no estoy muy atento a todo lo que voy a decir y pierdo el hilo, probablemente pierda, digo, ¿no? O sea, si pierdo el hilo voy a perderme y al final no voy a ser capaz de entender muchas cosas, ¿no? Esta primera parte de mentalidad, yo hice algunas preguntas en el formulario para saber si habíais hecho algunos cursos de crecimiento personal y la mayoría había puesto que no. Esto es maravilloso porque así os voy a poder dar el máximo de información, pero tiene este hándicap de que toda esta información, que es demasiado, puede suponer un exceso de información que seguro hoy vais a dormir, pero ya aviso que probablemente mañana empiece la cabeza a hacer así, con toda la información. Esto será maravilloso y ahora vais a entender también por qué, porque todos los pensamientos, y voy a empezar con esto, son energía. Sabéis que estoy muy pesada con el tema de la energía y es que, bueno, a medida que he ido avanzando en mi vida, estudiando psicología, estudiando los cursos de negocio, conectando con personas, trabajando con las botas, que os haré algunos análisis cuando lleguemos más a la parte de negocio, pues me he ido dando cuenta de muchas cosas que no sabía. Y todo, al final, ¿no? Digo, ha sido energía. Entonces, quiero empezar con esto para que podamos entender que hay diferentes formas de vivir la vida y que cuando uno lo hace con energía, realmente la vida es mucho mejor. Si uno no tiene energía, pues realmente uno no le puede costar hacer ciertas cosas, puede encontrar más rápido la pereza, en fin. Y yo muchas veces había escuchado esto de no, sube la energía y venga, y había ido a cursos de motivación y cursos de tal, y está muy bien porque la teoría, cuando te la explican, vale, ya sé que tengo que subir la energía, pero ¿cómo cojones se sube la energía cuando no la tengo? Porque aquí la realidad es que si uno no entiende algunas cosas y cómo funciona la mente, va a ser muy difícil entender y saber cómo subir la energía, por más teoría que os den. Entonces, quiero que sepáis, joder, que ayer justo tuve un encuentro con una persona que además es psicóloga y nos pusimos a hablar y estuve 3 horas contándole lo que hoy os quería contar. Y me dijo, ¿cómo has podido llegar a esto? O sea, ¿cómo has podido llegar a este nivel de energía y de conclusión? Que cuesta mucho llegar en la vida, ¿no? Y ahí también os voy a contar de qué forma es que uno llega o no llega a estos niveles de energía para que tengáis la posibilidad de llegar a ellos. Entonces, voy a empezar contándoos cómo funciona la mente. Quiero que sepáis que he creado unos documentos que después vais a poder descargar desde la academia. Quiero que sepáis también que no os voy a facilitar demasiado algunas tareas con el fin de que esto también sea un entrenamiento. ¿A qué me refiero? Coño, que estáis muy mal acostumbrados, que siempre os lo doy todo y al final no sé, no encuentro, no sé cuántos, se acabó. Entonces vamos a empezar a no solo recibir la información en este curso, sino que además sea un entrenamiento y entonces esta información que os voy a compartir
la he dividido en PDFs con información muy clara, con ejercicios para que podáis seguir trabajando y para que los tengáis para siempre, para que podáis seguir leyendo y trabajando en ellos. Pero habrá que entrar a la academia y descargarlos. No va a ser tan fácil de, vale, los paso al grupo, me los guardo y ya. Entonces, aquellos que les cuesta un poco la tecnología, se tendrán que enfrentar al no sé. Y aquí vamos a hablar un poquito ahora de no sé, no tengo tiempo, todo esto de dónde viene, ¿vale? Así que empezamos para que abramos un poco las orejas. Tenéis todos los micros desactivados y os voy a pedir que, por favor, si en algún momento hay algo que no entendéis, hacéis así, levantáis la mano. Los que no tenéis la cámara conectada, pues no sé si en el chat lo voy a ver, espero que sí, pero si no, prendéis el micro y me decís, Raquel, tengo una pregunta, para que no avancemos sin entender algo, porque si no, entonces se os va a hacer una milonga en la cabeza que no vais a entender nada. Voy allá. La mayor parte de las personas vivimos, y digo vivimos porque al final no nos metemos todos en esta primera etapa, en modo reacción. El modo reactivo, diría mejor que reacción. ¿Esto qué significa? Pues que, bueno, muchas veces, ¿no? Vamos en ese piloto automático haciendo cosas en nuestro día a día, pues porque hemos creado un hábito, hemos creado una rutina, ¿no? Y la realidad es que el 95% de lo que hacemos a diario es repetición de patrones mentales, se dice, que hemos aprendido en nuestra infancia o que hemos adquirido de nuestro entorno, sobre todo de la familia, o si he crecido sin familia, pues de las personas que me han estado criando, ¿no? Entonces vivimos en ese modo automático donde repetimos pensamientos y muchas acciones que además en muy pocas ocasiones nos cuestionamos, o sea, nos paramos a preguntarnos ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Porque muchas veces es verdad que hay cosas que elegimos hacer, pero yo no sé, y aquí quiero que empecemos un poco, a medida que os voy contando cosas, a que cada uno vaya para adentro, ¿no? A sus recuerdos y a ese pensamiento. Yo no sé si habéis hecho algo en vuestra vida que sin querer habéis entrado en ese piloto automático y llega un momento en el que dices que no sé por qué estoy haciendo esto, o no estoy encontrando sentido a esto, o a lo mejor no quieres hacer algo, no lo sé, con alguien, ir a un sitio, entrar en una conversación, no lo sé, situaciones varias de la vida, y tú te entras en ese piloto automático y bueno, me sabe mal, no le digo que no, en fin, modo automático. Y al final lo que nos sucede es que obtenemos, por un lado, resultados que no queremos, porque cuando al final hacemos algo que no queremos, nos lleva a un resultado que no queremos. Y aquí creo que ya empecemos a saber que se genera lo que se conoce como una incongruencia mental, que es, yo no quiero hacer esto, y sin embargo, como hay algo que no me lo permite, no me permite decirle que no a la persona, no me permite poner el límite, no me permite, termino haciéndolo. Y claro, aquí hay que entender que si lo que pienso, lo que siento y lo que hago no está alineado, la energía se va. Y entendiendo que la energía se va, ¿cómo me encuentro mal? Me aparece una emoción negativa. Voy a llamar emoción negativa, aunque quiero que sepamos que no existen emociones positivas y emociones negativas. Las emociones positivas, bueno, las emociones en general, no sé si habéis leído algo sobre esto, son mensajeros de nuestro pasado que aparecen en el presente para decirnos algo. Aquellas emociones que conocemos como positivas, luego os compartiré una lista para que las veamos, son las que llegan en el presente para impulsarnos, motivarnos, avanzar en la vida. Y cuando llegan esas emociones negativas, la tristeza, la pena, la pereza, en fin, todas esas que al final ya ¿no? Conocemos y sentimos, porque además si te paras a pensar te das cuenta que se te va la energía porque tienes menos ganas de hacer cosas, muchas veces no puedes pensar, no te apetece hablar, en fin, baja la energía. Sucede que vienen igual a decirte algo, pero en este caso
aunque igual te hacen, o sea, igual vienen a hacerte avanzar en la vida, vienen no para alegrarte y subirte la emoción y que tú te impulses, sino para darte cuenta, pues que tú tienes algo de tu pasado que necesitas soltar, vamos a llamarlo así, que necesitas entender y no seguir arrastrando. Esto es muy importante entenderlo porque en la vida constantemente nos estamos encontrando con situaciones en las que se nos presentan emociones positivas y negativas. Y está muy guay cuando son positivas porque nos venimos muy arriba, nos dan ganas de hacer un montón de cosas, se nos estimula la creatividad, en fin, nos comemos el mundo. Y cuando la emoción, o sea, y cuando se nos presenta una emoción negativa por cualquier situación, la que sea, pues nos quedamos atascados sin saber por qué me ha pasado. Y aquí es donde quiero que entendamos que cuando sucede una emoción negativa y me quedo atascado, por ejemplo pensando, ¿y por qué me ha pasado esto a mí? Y vaya puta mierda. Y es que cada 2x3 no hago más que últimamente menuda racha que tengo. No sé si os suena esto, porque yo por ahí también he pasado. Digo, para que cada uno vaya identificando dónde está. Etcétera, etcétera, etcétera. Y entras en ese bucle, ¿no? En el que, una vez más, sigues en piloto automático. Pero mira qué interesante conocer esto. Si cuando aparece la emoción negativa, tú estás en ese pensamiento de esto es una mierda, tenemos que saber que todos los resultados de la vida, todos, funcionan con una fórmula, con la misma. Todos los resultados de la vida, sea en el trabajo, en un negocio, con mi relación de pareja, con mi hijo, con lo que sea. La fórmula es la siguiente. De un pensamiento genero una emoción, de una emoción una acción y de una acción un resultado. Los que ya lleváis un tiempo más cerca de mí, esto ya lo he compartido, pero es que esta fórmula apúntatela porque no se te puede olvidar, porque es que cada vez que tú tengas un resultado que no te gusta, tienes que ir al inicio de la fórmula. Y cada vez que tú estés sintiendo algo que no quieres o que no te gusta, tienes que ir al principio de la fórmula. Porque esa emoción positiva, si tú te vas al principio de la fórmula, lo que pasa es que es verdad que la emoción positiva no nos detenemos tanto a pensar, estamos de subidón, qué guay, me ha tocado la parte positiva, pero si analizáramos en esa emoción positiva qué estoy pensando, de dónde me viene esa emoción, probablemente yo refuerce se llama creencias. Y ahora os voy a contar un poco qué es esto. Entonces, cuando es una emoción negativa y me quedo en ese pensamiento de culpa, por decir así, de víctima, de joder, todo me pasa a mí, de reactividad, me cago en todo, me quejo, es que no sé cuánto, y es que, lo único que estoy haciendo es quedarme atrapado, vamos a llamarle, en el sótano de un edificio. Y voy a poner la metáfora de un edificio para poder explicar algo que a mí no me lo han explicado así, pero que creo que es muy fácil de entender así. Y es lo siguiente. Tenemos 4 niveles de consciencia. 4. Imaginar un edificio, bueno, iba a decir de 4 plantas, pero vamos a imaginar un edificio de 4 plantas ahora y después uno de 8. ¿Por qué uno de 4 y uno de 8? Porque hay 4 niveles de consciencia. Luego os voy a pasar toda la información, solamente la fórmula que sí que la apuntéis. Si quiero que apuntéis algo os lo digo. El resto tenéis la información en la información que voy a dar. Prefiero que escuchéis y estéis ahí conectados con lo que quiero que imaginéis. Vamos a imaginar ahora un edificio de 4 plantas. Entonces, ese edificio de 4 plantas, imaginar que son 4 plantas para arriba, bueno, mentira, serían 2 plantas para arriba, 2 para abajo. Y aquí es donde se va a mover la energía a medida de que tú estés en un piso más arriba o en un piso más abajo. Vamos a verlo así. Empezando por la primera planta, que es abajo en el sótano, es decir,
Imaginar el edificio, la puerta de entrada, tengo 2 pisos arriba y 2 pisos abajo. Bueno, el sótano de abajo, el -2, que es el nivel conciencia 1, le vamos a llamar, bueno, se conoce como el nivel inconsciente. Y este es el nivel en el que uno, sin querer, ¿no? Porque si nadie te lo cuenta, pues digo, por lo que vivimos en nuestra infancia y porque vamos en ese piloto automático, si no salimos de ahí, nos quedamos en el modo víctima, se llama, o egocentrismo. Es decir, creo que todo me pasa a mí, creo que, joder, mi vida es esto, y el otro tiene más suerte, y al otro le va mejor, y me comparo, en fin. ¿Qué es lo que pasa en este nivel? Pues que vivo reaccionando de forma impulsiva ante cualquier circunstancia. Es decir, alguien me dice algo que no me sienta bien y me altero y le contesto. No lo sé, el hijo, por ejemplo, viene a contarme algo y yo me estoy dando cuenta que no está haciendo las cosas bien y me irrito porque veo que no me hace caso y, en fin. Es decir, supongo que se os pueden venir a la cabeza diferentes situaciones, o por ejemplo, voy conduciendo, se me va a cruzar uno, me cago en todo, estoy ahí gritando con él y me cago en todo porque se me ha cruzado uno, ¿no? En el tráfico, conduciendo, muchas situaciones en las que reaccionamos impulsivamente. Si estoy en estas situaciones, ¿no? En modo reacción, ojo, ahora os voy a contar el segundo nivel, porque si es que a veces sí o a veces no, estoy en el segundo nivel. Pero si es que siempre que hay alguien que me dice algo que no va conmigo, que no opina igual que yo, que no lo sé, me dice una crítica constructiva, o sea, siempre que me dicen algo en el que yo siento un poco así, que me irrito y reacciono, estoy en el nivel conciencia 1, que es el inconsciente. Y ahí hay que salir de ahí, o sea, hay que salir de ahí. ¿Qué emociones son las que predominan en este piso, por decir así, ¿no? Este nivel. El miedo constante, y tenemos 3 tipos de miedos, quiero que lo sepáis. El miedo sería como la base, ¿no? A cualquier, bueno, diría como a las 3, vamos a decir, mayores excusas que nos ponemos el ser humano, que son: no tengo tiempo, no tengo dinero y no sé cómo hacerlo. ¿Y qué significa realmente esto, no? Pues, por ejemplo, el no tengo tiempo es el miedo a el cambio. El no tengo dinero es el miedo al fracaso. Y el no sé cómo hacerlo es el miedo a no ser suficiente. Entonces, si yo estoy en muchas áreas de mi vida haciendo cosas y viene el pensamiento de no tengo dinero, tal cual así pienso, es que no tengo dinero, es que no sé hacerlo, es que no sé hacerlo, es que no tengo dinero, y este otro os he dicho, y es que voy a apuntar, y es que no sé hacerlo, no tengo dinero y no tengo tiempo. Esto es, vienen del miedo, con lo cual esta emoción es nivel 1 inconsciente y no pasa nada, porque al final aquí lo importante es detectar dónde estoy para saber cómo elevar mi nivel de energía, que va a suceder sin querer a medida que yo voy subiendo el nivel de consciencia y entendiendo esto. Entonces, esto no va a ser que en esta clase, oye, ya voy a ser capaz de elevar mi nivel de consciencia, no va a ser así. La realidad es que a partir de aquí se abren, como yo digo, las puertas de esa fórmula en la que si tú tenías un tipo de pensamiento que generaba una emoción, una acción y un resultado, ya sabes que cambiando la forma de pensar, y ahora os daré algunos trucos y vamos a ver y a trabajar esto, ya sé, por lo menos ya sé que si yo cambio la forma de pensar, voy a ser capaz de cambiar toda la fórmula. Y por consecuente, cuando yo cambie mis resultados a mejor, me va a venir la emoción positiva. ¿Por qué? Porque va a decir, soy capaz, he podido, hostia, estoy consiguiendo tener dinero, facturo más, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual,
Es muy importante entender esta parte y fijaos que de nada hubiera servido, porque así lo hemos visto años anteriores y en todos los años que llevo trabajando con la comunidad de Can Williams, que de nada ha servido compartir herramientas, porque si estoy en el es que no tengo tiempo, es que no sé cuántos, no lo aplico, porque es que si no tienes tiempo, nunca lo tienes, a no ser que cambies ese pensamiento y digas, voy a encontrar el tiempo que ahora veo que no tengo. Ya estás mandándole la señal a tu cerebro de que vas a encontrar, quieres encontrarlo. Con lo cual, activas la fórmula para que tu cerebro se ponga en la búsqueda y suceda algo en el que aparezca ese tiempo. Por favor, un 1 si lo estoy entendiendo hasta ahora y un 2 si me he perdido. Vale, los que no tenéis cámara podéis poner en el chat un 1 si lo he entendido, un 2 si no lo he entendido. Quiero saber que no nos perdamos. Perfecto. Vale, entonces, claro, ¿cómo cojones salgo del nivel 1? Porque mirad, hay una cosa súper guay para saber aquí y entender, y es, si yo imagino esas plantas del edificio, tengo que saber que hay una escalera para subir a cada una de las plantas del edificio. Pero ¿qué pasa? Que como tú estás enfocado, digo tú, para el que esté ahí, hablo así, pero si tú estás enfocado en el no tengo tiempo, en el no tengo dinero, en el modo reactivo, en el piloto automático, sin salir de ahí, tú estás en el -2, pegando vueltas como si fuera eso, una pista de atletismo. Coño, y vas tan rápido, pero tan rápido. Es que a mí me hace mucha gracia esto, porque yo cuando estaba ahí decía, no veo la puta escalera, me la habían contado y decía, no la veo. Y era muy guay, porque claro, ya lo sabía, pero yo decía, ¿dónde coño está? Entonces, está muy guay saber que está, luego hay que encontrarla. Entonces, imagínate, tú estás en piloto automático en la planta -2 y no ves la escalera. Pero no ves la escalera y tampoco ves lo que a lo mejor una amiga, o lo que a lo mejor tu marido, o lo que a lo mejor un compañero de trabajo te dice que está en el piso -1 o en el piso +2. Y tú no lo entiendes, y tú no lo ves, porque ¿cómo cojones vas a ver lo que está viendo el del piso 2 si tú estás en el -2? Que no hay ventanas, que no hay puertas, que no hay luz. Os digo una cosa, es bastante mierdera la vida cuando vives en el -2. Y estoy muy contenta de que estéis aquí y esté pudiendo contar esto, y cada vez me va subiendo más la emoción de contaros esto, porque no sabéis lo que cambia la vida cuando vas subiendo de piso. Porque imagínate que tú te elevas en un ascensor. Cada vez que subes a un piso más alto, ves más cosas, muchas más. Entonces, ¿cómo cojones salgo del -2? Perdonad mi expresión, pero es que me meto mucho en el papel y me gusta mucho esto. ¿Cómo salgo del -2? Hay personas que, por lo que viven en su vida, atraviesan situaciones donde se llaman crisis existenciales. Puede ser por la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo. Sobre todo suelen ser estos tres más familiares, más cercanos. Y después puede ser, ¿no?, por momentos en los que sin querer empieces a despertar un poco el nivel de conciencia porque alguien te lo cuenta, como lo estoy haciendo yo, y entonces dices, vale, sé que estoy en el -2 y sé que hay una escalera ahora, voy a empezar a frenar. Y entonces empiezas a ir en tu vida, en lugar de a 200%, a 100%. Y aquí, hostia, hay veces que pasas por delante y dices, mierda, creo que la he visto, y sigues. Y aquí, claro, te va a pasar que necesitas ir bajando el ritmo y ir frenando. Ojo, frenando no significa dejar de hacer lo que haces. No significa eso.
Significa parar en cada una de las áreas de tu vida donde no estás teniendo el resultado que tú quieres para decir, ostras, ¿qué resultado estoy teniendo aquí? No es el que quiero, tengo que frenar en este área. Y empiezo a intentar darme cuenta cada una de las cosas que hago en mi rutina, en mi día a día, si me está acercando o me está alejando de donde quiero llegar. Porque te digo una cosa, si no te está acercando, te está alejando. Porque aunque tú creas que estás en el mismo lugar, la gente y la vida sigue evolucionando. Con lo cual, te estás alejando. Entonces, necesitas frenar e ir analizando cada una de las cosas que haces. Y esto no es ni más ni menos que empezar a cuestionarte cada cosa que tú haces en algún momento, cuando lo has hecho, darte cuenta, ostras, he hecho esto. Por ejemplo, no lo sé, te puedo poner ejercicios. Ejemplo, hablando del entrenamiento, ¿no? Que me gusta mucho, que es esta parte, que somos instructores. Con las botas hay una forma de saltar con la que tú puedes terminar la clase con más energía, y hay una forma de dar la clase y saltar con la que puedes terminar la clase con menos energía. Hostia, y tú dirás, ¿cómo puede ser? Si estoy usando las botas. Y os hablo de las botas para que podáis entender qué pasa. Claro, hay diferentes, esto no lo voy a contar ahora, pero dependiendo de cómo tú hagas las cosas, probablemente obtengas un resultado u otro. Entonces, imaginar que estoy dando una clase y no estoy consiguiendo que los alumnos salgan con un subidón con el mismo que salgo yo, debería de revisar cada una de las cosas que hago en la clase antes, durante y después que afectan a ese resultado. Y entonces, aquí hay un trabajo que cuesta mucho de hacer, y os lo juro que cuesta mucho de hacer, porque además, sobre todo los que somos entrenadores, nos cuesta pararnos, sentar y ponernos a escribir. Y es muy importante que tú, a partir de ahora, tengas una libreta en la que empieces a trabajar y a escribir. Vale, la clase, no tengo el resultado que quiero, no salen con el subidón que quiero, no me traen alumnos, porque yo he escuchado un montón de instructores decir, joder, es que no me traen a nadie. Es que la misión del alumno no es traerte alumnos, ¿entiendes? O sea, pero pasa una cosa, cuando la emoción del alumno sube, el alumno cuando se va fuera de la clase, se va con tal subidón que lo comparte con todo el mundo con el que se cruza y te trae alumnos, inconscientemente. ¿Estáis viendo la diferencia? Entonces, analizo todo. Y entonces, si yo analizo cada una de las cosas que voy haciendo en mi vida, en la cual no tengo los resultados que quiero, puedo entonces ir al inicio de la fórmula y decir, vale, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? No tengo el resultado. Bueno, ¿qué acciones estoy haciendo? Y me voy detrás, vale, a la fórmula. ¿Qué emoción me está generando este resultado? Hostia, no me gusta. Vale, ¿y qué estoy pensando yo en esta situación? Estoy pensando, vaya mierda de clase que tengo, menudos alumnos tengo que no me acompañan nunca a ningún evento, menudas alumnas tengo que ni siquiera me aplauden, ni me motivan, ni nada. Porque si yo a lo mejor cambio el pensamiento, me va a cambiar la emoción, y a lo mejor cuando yo llegue a la clase, mi energía con esa emoción, sin querer, la va a notar la gente. Porque os juro, y esto sí que os lo quiero contar, para que entendáis por qué los pensamientos son energía. A ver cómo os explico esto, porque podéis decir, joder, Raquel. Supongo que en algún momento, y si no, pues es el momento de pensarlo, cuando habéis puesto la televisión en algún momento, imaginad, a las 10 de la noche, y ponéis, por ejemplo, un canal, el primero, estáis viendo algo en ese canal. Sin embargo, cuando tú en ese momento cambias de canal, es decir, cambias la frecuencia, cambias la energía, ves otra cosa. El televisor es un aparato, vehículo
que transforma la energía para que tú, a través de la vista, veas otra cosa. ¿Lo estoy entendiendo? Un 1 en el chat si lo estoy entendiendo, un 2 si no estoy entendiendo. Pasa lo mismo con la emisora de radio. Yo a las 5 de la tarde conecto con una emisora, escucho una cosa, no me gusta, conecto con otra emisora, escucho otra cosa. ¿Cómo puede ser? Hay un cambio en la frecuencia y energía. Y aquí entramos a entender algo que también cuesta un poco entender, que son las leyes, y ahora las compartiré también, las leyes que existen, que no por no verlas no significa que no existan. Por ejemplo, la ley de la gravedad te sostiene anclado en la Tierra. La conocemos porque hemos oído hablar de ella, pero es muy probable que si yo estoy en un nivel -2 o -1, es decir, vivo todavía en algún modo reactivo, no haya escuchado jamás en mi vida hablar de qué tipo de leyes existen a nivel de energía y de frecuencia. Con lo cual, ahora cuando os comparta toda esta información de las leyes y entendamos al final cada una, ¿no?, para lo que sirve, vamos a poder ver o saber, joder, que si yo cambio el pensamiento, estoy conectando con una frecuencia en un campo de energía en el que las personas cercanas a mí lo sienten, aunque no lo ven. Y por eso hay gente que si tú tienes energía te dicen sin conocerte, hostia, ¿cuánta energía tienes? Y dices, ¿y cómo puede ser? Si no me conoce. O al revés. Bueno, al revés la gente no te lo dice. La gente no te dice, hostia, ¿qué mierda energía tienes? La gente dice, bueno, te ve, igual ve que no tienes mucha energía, te mira, pero tampoco es que quiera acercarse mucho a ti ni conversar mucho contigo, porque a la gente le gusta la energía, no a la gente que está apagada de energía. Entonces, es muy guay saber que los pensamientos generan unas ondas cerebrales y unas frecuencias en un campo magnético. Ojo, esto os digo que llevo 10, 15 años estudiando todo esto, es muy heavy. Pero es muy guay, os voy a ir compartiendo algunos vídeos también para que podáis escuchar después en la semana más cosas. Si yo entiendo que hay una ley igual que la gravedad, hay una ley que es esta, ¿no? Ahora veremos, hay muchas, pero que es la de la frecuencia. Joder, cada pensamiento que yo tengo va a generar una frecuencia y eso va a activar, ojo, con aquellas cosas de mi entorno en la misma frecuencia. Por eso cuando tu pensamiento es muy mierdero, tu vida también. Y por eso cuando tú cambias tu pensamiento, empiezas a tener muchas mejores cosas en tu vida. Y a medida que tú trabajas tu pensamiento y te vas elevando en el nivel de conciencia, vas sintiendo que tu vida es mucho mejor. Pero no porque tu energía sube de forma milagrosa, sino porque conectas con la emoción y la frecuencia mucho más alta, mucho más positiva, y eso te hace sentir mejor, por consecuencia te sube la energía. Entonces, estamos en el -2, estamos en el -2 aún. De ese -2 solamente se sale con una crisis existencial, momentos duros de la vida en los que tú empiezas a cuestionarte, no me gusta mi vida, ¿qué coño hago en este mundo? O sea, ¿por qué se ha muerto mi padre, mi madre, he perdido a un hijo? O sea, ¿para qué cojones estoy en este mundo? O sea, ¿qué he venido a hacer? Y entonces empiezas a buscar la escalera, metafóricamente, empiezas a intentar encontrarle sentido a tu vida y a querer encontrar un propósito, se dice, a lo que tú haces. Porque si no hay un propósito en tu vida, en lo que haces no te llena. Y entonces tú trabajas porque crees que tienes que trabajar. Y aquí entramos en las creencias, que están en ese sótano -2. Las creencias son aquellas cosas que creemos, pero que si realmente se las cuenta a otra persona, es muy probable que a lo mejor alguna otra persona te diga, uy, yo eso no lo creo. Por ejemplo, yo creo que por ejemplo, lo del dinero, que era algo que no, yo veía que había resistencia. Yo creo que para tener dinero o para que me vaya bien en el negocio, tengo que trabajar muy duro. O, por ejemplo, mi madre me decía, nena, el dinero no cae de los árboles. Y yo decía, pues claro que no, o sea, ¿cómo va a caer de los árboles?
¿no? Claro, y tú creces escuchando cosas y viendo cosas que te hacen creer que para conseguir dinero, como no cae de los árboles, tienes que trabajar duro. O por ejemplo, no lo sé, hay otras miles de cosas, que la vida es muy corta y al final no hay tiempo. Entonces, pues tienes que vivir acelerado, haciendo muchas cosas para que te dé tiempo, ¿no? Bueno, seguro que os vienen muchas más cosas a la cabeza. En los PDFs hay más, ¿vale? Pero si me enredo con muchos ejemplos, se nos va el tiempo y os quiero contar más cosas. Y entonces, para poder elevar ese nivel de conciencia, tengo que identificar las creencias que yo tengo. Y hay dos tipos. Tenemos creencias que se dicen limitantes y creencias potenciadoras. Las creencias limitantes son aquellas que cuando aparece ese pensamiento nos bloquea, no nos deja avanzar. Aunque tú por un momento hayas querido hacer algo, aparece y dice, no lo hagas, esto es muy caro, igual no es una buena inversión, hostia, a lo mejor deberías de priorizar con tu hijo y no contigo, porque claro, tienes que estar con él y no pensar tanto en ti. Bueno, y yo a esto le llamo el demonio, que en realidad se conoce como el ego. Yo me imagino, o por lo menos del tiempo en el que he vivido, ¿no? En esta fase, me he imaginado el ángel y el demonio, que es, hostia, yo me vienen a veces la emoción positiva, quiero hacer algo, y de pronto, si no estás aquí no te preocupes, vas a llegar, porque eso es que estás en el -2. Cuando empiezas a ir subiendo por la escalera un poco, es cuando empiezas a ver ese ángel que te tira a la cuerda y te dice, ven, que en el segundo piso se está mejor. Y tú empiezas de vez en cuando a subir, ¿no? Y empieza ese conflicto mental en el que, claro, digo, si no habéis pasado, cuando os aparezca vais a entender esto, y si ya habéis pasado o estáis aquí, pues es ese momento en el que tú quieres hacer algo y de pronto es que no sé cuántos, y entras en esa guerra. Claro, si cuando aparece ese pensamiento tú dices es que no sé y no te enfrentas a él, es decir, sigues creyendo que no sabes, tú lo que haces es reforzar en tu subconsciente, que es donde se crean las creencias de la infancia, que eso es verdad, que no sabes, que no tienes tiempo, que no tienes dinero. Y aquí tengo que entender una cosa. La mayor parte del tiempo en nuestra vida vivimos en modo subconsciente, en piloto automático. Con lo cual, dependiendo de lo que yo tenga en ese subconsciente, voy a vivir de una forma o de otra, voy a pensar de una forma o de otra. Con lo cual, necesito llegar a esta parte interna del cerebro, que en muchas ocasiones es difícil de llegar, pero ya también he averiguado cómo llegar, os lo voy a contar, cómo llegar a esta parte interna del cerebro para poder salir, o sea, no es salir de ahí, sino trabajar cada una de esas creencias que en el presente, de forma automática, en piloto automático, te bloquean y no te dejan ni conectar con la energía para subir la emoción y que el resultado sea mejor, y ni mucho menos para que tú acciones. Porque, ojo, hay gente que le aparece la emoción, se enfrenta y termina haciendo las cosas. Es decir, piensa que lo quiere, conecta con la emoción, venga, puedo, hostia, no, sí lo hago, no, tengo dinero, no, y se queda en la segunda fase de la fórmula, estoy con ese sí, no, vale, me enfrento a él, doy el paso, acciono, lo voy a hacer. O sea, lo voy a hacer, voy, lo hago, invierto, hago esto, lo hago. Pasa una cosa cuando hago esto, que hay un resultado. Y aquí tengo que entender que puede ser mejor o peor, pero al menos tengo un resultado. Que si es positivo, seguramente me haya acercado a lo que yo quería. Y si no es tan positivo, también me habrá acercado un poco más que si no he accionado. Espero que esto lo estemos entendiendo. Con lo cual, en ese momento en el que a mí se me aparece el es que y el si no, me tengo que enfrentar. Porque si lo dejo pasar y digo, mañana lo intento, ¿sabes qué he hecho en ese momento? Le he dado, he hecho que gane la batalla el ego, el demonio. Y me ha tirado la cuerda el ángel y yo le he dicho,
Ay, no, mañana subo, que estoy cansado. ¿Lo estoy entendiendo? Y me sigo quedando en el -2. Y a mí me están tirando de vez en cuando una cuerda. Y yo, como no me enfrento, no la pillo y no subo al piso de arriba. Entonces, tengo que entender que para salir del -2 es maravilloso que tengas un montón de situaciones en tu vida, si las tienes en este momento, en las que estás en modo reactivo. Es maravilloso porque es tu oportunidad de subir al siguiente piso. En esos momentos en los que se te presenta el yo no puedo, el no tengo dinero, es que no sé, y empiezo en el modo reactivo a quejarme, a echar culpas fuera, etcétera, etcétera, en esos momentos tengo que pararme. Y si no puedo en ese segundo porque estoy hablando con alguien y no le puedo decir unos minutos que voy a reflexionar, bueno, cuando llego a mi casa me paro y digo, ¿qué cojones me ha pasado? Y lo escribo, o sea, porque muchas veces uno intenta hablarlo y si tu subconsciente sigue teniendo el demonio, va a aparecer, porque la realidad, y ahora para entender un poco esta parte, es que o tú controlas tu mente o tu mente te controla a ti. Es que solo hay dos opciones. Entonces, o tú te enfrentas y controlas tu mente o tu mente te controla a ti. Con lo cual, si tu mente te controla a ti, lo que va a hacer es trabajar en piloto automático con tu subconsciente. Y según tus creencias, si has creído que es difícil ganar dinero, no vas a tener dinero en tu puta vida. Y si has creído que para ganar dinero hay que trabajar y echar 50 horas semanales, vas a echar 50, 60 y seguirás además sin dinero. Entonces, quiero que entendamos esto porque si yo cada situación que tengo en mi vida me enfrento a ella para solamente, porque ahora diréis, ¿cómo me enfrento? Vale, tengo que hacerme la siguiente pregunta. Pongamos una situación para imaginar, por ejemplo, ¿no? La del tráfico, que es muy frecuente. Esta yo he peleado mucho con mi expareja, joder. Yo decía, pero ¿por qué cojones se irrita tanto cuando se cruzan por la carretera? Coño, ¿qué consigues con eso? Bueno, se cruza alguien en el tráfico, imagínate. Pi, 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 pi. Bueno, la persona que está en ese modo reactivo no lo va a ver por más que a lo mejor tú lo veas si no estás ahí. Pero si tú estás ahí en ese modo reactivo, imaginemos que estamos ahí. Cuando yo tengo un momento para darme cuenta, porque fíjate que ese modo reactivo no es ni más ni menos que un circuito neuronal, es decir, un circuito de conexiones neuronales que cuando activas el pensamiento se produce una reacción en cadena que genera esa acción. Emoción, acción, resultado. Por tanto, si ese circuito neuronal lo tengo muy en piloto automático, con la forma en la que he vivido desde mi infancia, y que además cada vez que se me cruza un coche, joder, repito lo mismo, es decir, no me enfrento a ello en ningún momento, lo que sigo haciendo al final es, una vez más, refuerzo, sigo al final reaccionando contra eso y conectando con esa emoción negativa. Si cuando yo tengo un momento, o en ese momento en el que pito, me paro y digo, ostras, espera, he vuelto a hacerlo. O sea, te das cuenta, es decir, tomas conciencia, te das cuenta, o sea, la parte aquí importante es darte cuenta de que lo acabas de hacer y que eso no te lleva al resultado que tú quieres. Ese es el primer paso. Me doy cuenta de que realmente estoy haciendo otra vez algo que no es hacia donde quiero llegar. Bueno, y digo, te puedes dar cuenta o no, está claro que si tú pitas, ¿qué vas a conseguir? Desahogarte, no es la verdad, te sube la emoción, te irritas, hostia, te sube energía negativa. Y sin embargo el otro muchas veces hace así. Y sigue, ni se ha inmutado. Es decir, le da 3 pimientos que tú estés ahí, hijo puta, no sé cuánto. ¿No? Entonces, si yo cada cosa que hago me pregunto por qué la hago y para qué, que es más, la clave está en el para qué. ¿Por qué la estoy haciendo? ¿Y para qué la estoy haciendo? Cualquier cosa que yo al final esté haciendo que conecte con una emoción que no es muy positiva, que me dé un resultado que no es el que yo quiero,
me tengo que preguntar por qué lo hago y para qué lo hago. Porque fíjate en esta situación, si yo digo por qué lo hago, es cuando aparece el demonio. En el por qué aparece el ego. Y te dice en el -2 o en el -1, porque también aparece en el -1. Raquel, ¿por qué? Coño, porque se ha cruzado, porque es gilipollas, porque tienes que desahogarte, porque se lo tienes que decir, porque, y empiezas a encontrar un montón de porqués que no te llevan a bajar y a romper y a enfrentarte a eso. Sin embargo, cuando tú empiezas a pensar por qué y te das cuenta que encuentras un montón de porqués, pregúntate ahora, bueno, vale, ya sé por qué. Ahora, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin grito? ¿Con qué fin? ¿Voy a conseguir algo? Voy a conseguir, porque lo que entiendo que me ha fastidiado es que se me hayan cruzado por delante. ¿Voy a conseguir que no se me cruce por delante otra persona si yo grito y me cago en todo? Entonces, aquí viene la segunda cosa, súper importante que hay que entender. Solamente puedo controlar aquellas cosas que realmente puedo controlar. Hay cosas externas que no puedo controlar, como por ejemplo esta situación. O sea, yo no puedo controlar que a mí se me cruce una persona. Por tanto, en una primera situación en la que a mí me pasa eso, yo no lo voy a poder solucionar. Por ejemplo, la gente que vive quejándose del gobierno, del país, porque se llevan los impuestos, porque nos roban el dinero, porque no, ahí voy a dejar algunas cosas. ¿Tú puedes hacer algo contra eso? O sea, es la primera cosa que tú tienes que preguntar cuando algo te molesta de fuera. ¿Tú puedes hacer algo para solucionar eso? No, no le pongas energía, porque si le pones energía, estás en el -2, corriendo a toda hostia en una pista, saltando obstáculos que no son de tu vida, que no lo son. No vas a encontrar la escalera nunca. Lo estoy entendiendo. Con lo cual, se me ha venido a la cabeza el gobierno, no sé, hay 1000 cosas más. Todo lo que yo esté fuera y no pueda solucionar, no va conmigo. No le pongo energía, no le presto atención, o sea, no intento arreglarlo. Y hablo de estas situaciones, pero hablo también, puede ser de mi marido. Ojo, mi relación se ha roto cuando yo he entendido esto. Perdona, no se ha roto, la he dejado ir, que es diferente. Porque al final uno no puede avanzar en su vida con personas que no están en ese nivel de frecuencia y energía. Porque si no, tú estás tirando de una mochila todo el tiempo a medida que tú subes por el edificio para ser feliz y sentirte bien. Porque al final de todo, subir al piso más alto no es ni más ni menos que ser feliz, haber encontrado tu propósito de vida, llenarte con aquello que haces, encontrar sentido desde primera hora del día a cada cosa que tú estás haciendo en tu día. Y ahí ya no está el demonio, no aparece ni en un solo segundo y mola mucho vivir ahí. Entonces, de ese piso -2, tengo que entender que según las creencias que yo tenga de mi infancia, van a hacer que a través de mi cuerpo, que es el vehículo que transforma la energía, vea las cosas de una forma o de otra, igual que con el televisor y con el radio. ¿Lo estoy entendiendo? Es decir, probablemente lo que yo estoy escuchando ahora, a lo mejor unos escuchan una cosa, entienden una cosa, otros entienden otra cosa. Espero que todos estemos entendiendo lo mismo, pero sabéis que hay muchas veces que escuchas una conversación y uno escucha una cosa y otro escucha otra cosa. O estoy viendo algo y para una persona, cuando te cuenta qué ha pasado, te cuenta una historia, igual no tiene nada que ver con la tuya. Y habéis visto lo mismo. ¿Por qué sucede esto? Porque a través del cuerpo se genera una frecuencia en la que a través de tus ojos ves tu realidad, la tuya, que es diferente a la del otro. ¿Y de qué depende la realidad que vemos? ¿Y de qué depende que mi realidad sea mejor o peor? De las creencias. Una vez más, vamos al subconsciente.
necesito trabajar mis creencias, ese creo, para entender que si de verdad no es así, tengo que empezar a pensar que no es así. Entonces, ¿cómo rompo una creencia limitante? Bueno, en cuanto yo detecto que tengo una creencia limitante, lo que hago es preguntarme, ¿es de verdad? Por ejemplo, para conseguir dinero hay que trabajar muchas horas. Pregúntate, ¿es del todo cierto? ¿Es verdad? O sea, todo el mundo tiene que trabajar mucho para conseguir dinero, o hay gente que trabaja poco y consigue dinero. Hay gente que trabaja poco y consigue dinero porque trabaja inteligentemente. Entonces, cada vez que a ti se te presente un pensamiento en el que haya una creencia, bueno, en el que te quedes atascada ahí y no te esté ayudando a llegar a ese resultado que tú quieres, bueno, pues lo que tienes al final que hacer es hacerte esta pregunta. ¿Es del todo cierto? Porque en el momento, acuérdate, en el que tú te hagas la pregunta, vas a activar la fórmula. Y es muy maravilloso conocer la fórmula, porque todo es la fórmula. Vas a preguntarte, ¿es del todo cierto? ¿Es verdad esto? Y entonces vas a pensar, y cuando pienses, a lo mejor no es del todo cierto, porque hay gente que trabaja poco y gana mucho dinero. Entonces vas a cambiar el pensamiento y vas a romper tu creencia del subconsciente para que a medida que vas avanzando en tu vida y se te presentan situaciones, no vuelva a aparecerte ese pensamiento. Ojo, en la primera etapa te va apareciendo, te tienes que enfrentar, acuérdate, te tienes que enfrentar diciendo no, lo voy a hacer, oye, ya me he dado cuenta de que no es tan difícil, lo puedo hacer, oye, voy a intentarlo, hoy, entonces, voy a compartiros pantalla para que así podamos llegar un poco a esto de las creencias y os lo voy a compartir ahora luego en el chat y así antes de subir al siguiente piso quiero que, bueno, podamos ver creencias limitantes y creencias potenciadoras, así que voy a compartir, espero que os esté gustando todo esto hasta ahora, a mí me flipa, vale. Creencias limitantes más comunes sobre uno mismo. Esto os lo voy a mandar, ¿vale? Está en el PDF. Sobre uno mismo. No soy suficiente. No me merezco ser feliz. Ojo, porque a lo mejor no piensas, no me merezco ser feliz, pero lo que haces todo el tiempo es contentar al otro antes que a ti. Es decir, priorizar al otro antes de lo que tú quieres. Con lo cual, eso es no merezco ser feliz, que lo sepamos. Soy demasiado mayor para esto, o soy muy joven para tener un negocio, para hacer, yo qué sé, siempre fracaso cuando intento hacer algo, o es que no me sale, joder, siempre que intento hacer algo, es que no puedo cambiar, yo soy así. Estas son las creencias limitantes más comunes, hay más, que obviamente generan miedo, inseguridad y bloqueos en distintas áreas de la vida. Y digo, estas son las de sobre uno mismo. Vamos a ver sobre el dinero y la abundancia, por ejemplo, ¿no? Que el dinero es difícil de conseguir. A lo mejor no lo piensas, pero te matas a trabajar. Y vas en piloto automático haciendo siempre lo mismo sin obtener más ganancias. Yo estaba ahí y yo dije, cojones, ¿por qué no me lo explicas esto antes? Yo creía que había que trabajar mucho. Y al final, claro, cuando te das cuenta, ¿no? Que, vale, yo no pienso que el dinero es difícil de conseguir, pero si tú estás trabajando todo el tiempo, echas muchas horas, y tu economía no crece cuando tienes la capacidad, porque ahora ya lo sabes, de que si cambio mi pensamiento, voy a cambiar la emoción, voy a cambiar lo que yo hago y por tanto voy a tener otro resultado y voy a ir subiendo en esos pisos para tener una vida mejor, voy a ganar más dinero, me voy a sentir mejor, lo voy a poder conseguir. Entonces, si yo no salgo de ahí, sigo quedándome y si sigo trabajando muchas horas, al final estoy diciéndome esto, que el dinero es difícil de conseguir. Si quiero tener éxito, debo trabajar muy duro y sacrificarme. No es tampoco verdad, esto era una creencia mía. Las personas ricas son malas o corruptas, pues esto es otra creencia que tienen algunas personas. O no puedo ganar dinero haciendo lo que me gusta. Por ejemplo,
me gustan las botas, y esto lo he escuchado mucha gente. No, claro, tú eres distribuidor, y digo, pero si tú también puedes vender botas, ¿qué te prohíbe? Si tú puedes vender botas en todo el país, como yo, ¿qué te prohíbe ganar tanto dinero como tú quieras? Es una cuestión de saber cómo hacerlo. Y aquí os cuento algo también súper guay, y es, siempre que yo quiera hacer algo y no sepa cómo hacerlo, puedo activar de nuevo la fórmula y mi cerebro preguntándome el cómo lo puedo hacer. La pregunta del cómo lo puedo hacer, no sé si habéis escuchado, seguro que sí, esto de cuando a alguien se le pierde un objeto y dice, átale los huevos al cucufato me decía mi madre, porque así aparece. Claro, fíjate qué interesante esta comparación. ¿Qué es lo que pasa? Tú pierdes algo y no te acuerdas. Porque cuando tú pierdes algo, igual cuando tienes un accidente, cuando te esguinzas, cuando pasa algo que te hace así en la vida, es porque tu atención está dividida o no está en el presente. Cuando tu atención no está en el presente, tu energía tampoco. Y lamentablemente solemos vivir en pensamientos del pasado, por las creencias, o del futuro por el miedo que nos generan las creencias. Con lo cual, vivimos constantemente en un ciclo de ansiedad-estrés. Para poder salir de ahí, necesito vivir en el presente y romper, una vez más, esas creencias. Entonces, ¿qué pasa con el cucufato? Que yo digo, ostras, no sé dónde he dejado esto, he perdido esto, y cuando tú atas esto, en ese momento estás conectando con el presente y estás diciéndole a tu cerebro dónde está o cómo puedo hacer esto. Entonces tu cerebro activa el campo de posibilidades porque es muy inteligente y tú ya tienes una edad en la que has vivido, y entonces dice, voy a buscar, y de pronto llega un día, ¿no?, que hace así y dices, ya sé dónde está, y aparece, y por arte de magia tú lo encuentras. Bueno, y no es arte de magia, es que al final has activado esa búsqueda, ese foco para lo que tú quieres conseguir. Entonces, hay que romper las creencias para poder poner el foco en el presente, porque además el foco es lo que nos lleva a ir avanzando en esas plantas hacia arriba. No puedo ganar dinero haciendo lo que me gusta, el dinero solo le llega a los que tienen suerte. Bueno, o a los que le tocan la lotería. Ojo si compráis la lotería, mucho. Ahí lo dejo caer, Si creo que me va a tocar la lotería, porque aquí hay otra creencia, Bueno, sobre el amor y las relaciones. El amor verdadero no existe, siempre me abandonan, o estoy con gente, ¿no?, que nunca me hace la vida fácil, o se me repite el patrón, no soy lo suficientemente atractivo o guapo para gustar al tipo de persona que me gustaría, las relaciones son difíciles, siempre terminan mal, si expreso mis emociones a la otra persona y me abro, me pueden hacer daño, ¿no?, me van a lastimar. Sobre el éxito y la realización personal, pues el éxito es solo para personas con contactos, o no, suerte o privilegios, o viene de una familia de mucho dinero. Fijaos, el inventor de la bota, no sé si lo sabías, si lo sabíais, viene de una familia pobre y él se hizo rico. Ahí lo dejo. Si fracaso significa que no soy bueno en esto, no tengo talento para, creo, hacer nada especial en la vida, nunca tendré suficiente tiempo para lograr mis sueños, o creo que no tengo tiempo, siempre hay alguien mejor que yo, en fin. Estas son creencias limitantes. ¿Cuáles serían las potenciadoras? Si las transformamos, por ejemplo, las de uno mismo, soy suficiente conforme soy, por ejemplo, y ya puedo decir, bueno, voy a buscar cómo aprender a hacer esto. Y ya vas a probablemente ir encontrando cómo hacerlo. Merezco amor, felicidad, siempre puedo aprender y mejorar. Tengo el poder de cambiar mi vida, porque si tú quieres, la cambias, y si tú no quieres, sigues en el sótano -2, ya lo estamos viendo. Con lo cual eres tú el que tiene el poder de cambiar tu vida. Cada desafío o cada momento duro de la vida es una oportunidad para crecer. Recordamos que si viene la emoción negativa por un impacto en la vida, me quiere decir algo. Y si tú no estás encontrando qué te quiere decir ahora, no pasa nada, lo vas a encontrar más adelante.
pero las situaciones duras de la vida lo que hacen es elevarte en el nivel de conciencia. Y hay unas personas que se les eleva la conciencia antes o después según esas situaciones de la vida, con lo cual todos atravesamos momentos duros en la vida y dependiendo de la cantidad de tortazos que te da la vida antes o después, te elevas antes o después, con lo cual yo termino pensando qué maravilloso que la vida me haya dado tantas hostias en mi vida, me haya hecho enfrentarme a tantos obstáculos, ¿no? Y a quedarme al final, ¿no? Sola, por ejemplo, ¿no? Con mi familia, mi padre, mi madre, etcétera, para poderme elevar, porque a lo mejor no hubiera tenido la oportunidad, ¿no? Bueno, entiendo que habéis entendido porque os lo voy a compartir para que así no se nos vaya tiempo con esto. Un 1 en el chat si he entendido la diferencia del 1 al 2, porque con esto lo que vamos a hacer es subir de piso, necesitamos llegar al piso 4, ya aquí avanzamos más rápido. Piso menos 2. En el momento, vuelvo a repetir, ¿cómo salgo del piso menos 2? Tengo que enfrentarme cada vez que empieza ese pensamiento, ese bloqueo, ese esque, esa reactividad, ese impulso, eso que vuelvo a repetir, que no quiero que sea ese resultado. Me tengo que dar cuenta primero y entonces enfrentarme a ello. Por cambiar el pensamiento de la fórmula o accionar si es que estoy a mitad de la fórmula y no estoy pudiendo avanzar. ¿Ok? O cambio el pensamiento o acciono y llego al final al resultado. Listo. Con eso lo que va a pasar es que cuando te tiren la cuerda, ¿en qué momento va a ser eso? Cuantas más situaciones te tengas en tu vida y te enfrentes a ellas, más rápido vas a subir al piso de arriba. Con lo cual, a partir de mañana, os quiero con un radar así, abierto, con cada una de las cosas que te pasen en la vida. Con el compañero de trabajo, con el marido, con el hijo, en la escuela, todo. Y al final del día te tienes que dedicar unos minutos y parar en esa pista de atletismo saltando obstáculos para poder ir tumbando algunas vallas para que tú puedas ir frenando y puedas ver lo que las vallas están tapando, que es esa escalera para subir. Entonces, si tú no encuentras ese momento del día para ti, no vas a subir al piso de arriba, lo tienes que saber. Y esto es decisión tuya. Si te gusta el menos 2, te quedas en el menos 2. Mi misión es explicarte cómo es la vida en cada una de ellas para que tú, bueno, si te emociona subas y si te mola quedarte donde estás, te quedes. ¿Qué pasa cuando te tiran la cuerda y tú empiezas a enfrentarte y empiezas a subir? Pues que hay momentos, vuelvo a repetir, en que vuelve a aparecer de vez en cuando en algunas situaciones. O sea, ya pasa que algunas situaciones te has enfrentado y ya no aparecen, pero en otras se te resisten por las creencias limitantes. Se te resisten. Entonces, lo que más cuesta es trabajar las creencias limitantes, porque como están en el subconsciente, hay muchas que ni siquiera sabemos que las tenemos. Simplemente accionamos en ese piloto automático y no lo sabemos. Entonces, una vez más, ¿cómo me doy cuenta si tengo una creencia limitante? Porque en ese área de mi vida no estoy teniendo lo que me gustaría. Y esto es tan sencillo como hacer el siguiente ejercicio que quiero que os apuntéis para las siguientes 2 semanas que nos vamos a ver. Quiero que os apuntéis qué queréis conseguir o cómo os gustaría que fuera vuestra vida en cada una de las principales áreas de vuestra vida. O sea, quiero que por favor escribáis para que de forma clara le mandéis la señal a vuestro cerebro de lo que queréis, para que vuestro cerebro active la fórmula del cómo cojones lo encuentro, cómo llego a eso. Pero si tú nunca te has parado a escribir qué es lo que quieres en todas estas áreas de tu vida, tu cerebro lo que hace es seguir en piloto automático. Porque es que tú nunca se lo has dicho. Esto es como cuando tú hablas una conversación con alguien, imagínate, y te dicen, pero es que no hay... Bueno, pero tú no me lo has dicho. O sea, tú se lo tienes que decir. Le tienes que decir qué quieres para que el cerebro se active y se ponga en la búsqueda. Entonces, vamos a avanzar y os voy a compartir y hablaremos en la siguiente clase para que no se nos alargue de las 8 áreas de la vida. Entonces yo, a través del chat,
a través del grupo de WhatsApp. Después de esta clase os voy a compartir las 8 áreas de la vida en las que quiero que escribáis: salud, me gustaría esto; relación de pareja, esto. Pero no me lo vas a enviar, es para ti. O sea que cuantos más detalles des, mejor para tu cerebro, porque va a crear una imagen de lo que quiere. Y esto va a pasar como cuando uno se quiere comprar un coche rojo y de pronto pone el foco en el coche rojo y empiezas a ver coches rojos. Por arte de magia, ¿no? No es magia, es que tú has puesto el foco en la imagen que quieres. Si tú activas en tu cerebro, y os juro que esto pasa porque me está sucediendo en todas las áreas de mi vida y todavía no puedo contar cosas que me están pasando muy increíbles porque no quiero hasta que estén cerradas, pero es que cuando las cierre vais a decir: Raquel, Dios mío, qué subidón. Entonces, necesitas mostrar de forma clara, con el máximo de detalles, qué es lo que quieres en cada una de las áreas de tu vida, para por lo menos que tu cerebro tenga claro y tenga esa imagen y ya se ponga en la búsqueda, porque de esa forma cada cosa que aparezca en tu vida y no te acerque a conseguir eso, tu cerebro automáticamente te va a ayudar a decir: no, no, no lo quiero, no quiero ir, no quiero hablar, no es mi momento, no eres tú. ¿Lo estoy entendiendo? Entonces, os voy a compartir las 8 áreas para que hagáis ese ejercicio, ¿vale? Y entonces vamos a avanzar en el piso para que podamos entender en ese piso, vamos a decir así, 2, en donde estoy, ¿no? Hemos dicho que el -2 es el inconsciente. Cuando yo subo un piso, sigo estando en un sótano, Sigo estando en un sótano, todavía no veo, empiezo a ver un poco de luz, veo que hay algo, pero... Y ahí es donde estoy consciente de la inconsciencia, es decir, empiezo a despertar, se dice, empiezo a darme cuenta de esto, ¿no? ¿Qué es lo que os va a pasar en esta siguiente etapa si estabais en el -2? Si estabais en el -2, vais a activar ahora este segundo nivel, porque claro, yo ya os he mandado de ejercicio que activéis el radar y empecéis a empezar a activar la conciencia, es decir, a darte cuenta de cada situación de tu vida en la que tú reaccionas o tienes un resultado que no te gusta. Y entonces aquí empiezan las siguientes emociones. Atención, que son buenas conocerlas. La confusión. Empiezas a dudar. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿No lo estaré haciendo bien? ¿Será por aquí? ¿No será por allá? La tristeza. Aparece la tristeza. Porque hay momentos en los que tú consigues hacer cosas, momentos en los que no lo consigues y te sientes triste por no haber sido capaz. La culpa. Porque hay momentos en los que tú no querías, joder, y aún todavía sigues. O sea que sigue apareciendo la culpa y el miedo también. Pero también empieza la curiosidad y la esperanza en algunos momentos. Con lo cual, empiezas a vivir, yo diría, en un, se dice, cóctel molotov de emociones. No os preocupéis. Si estáis en este edificio, en esta planta del edificio, estáis en el -1 ya. Es de puta madre pensar esto. No pienso, joder, porque me he cruzado con personas que no saben esto. Claro, si no sabes esto, es difícil entender muchas cosas de la vida. Y me encuentro que dicen, joder, es que soy como un tío vivo. A veces lloro, a veces me río, que no controlo mis emociones. Y yo pienso cuando me dicen, es de puta madre, estás en el -1 ya. Hay gente que vive toda la vida en el -2. Y mueren en el -2, con una vida patética, o se suicidan, o... ¿Me entendéis? Entonces, en ese piso -1 hay un cóctel molotov de emociones. Lo tengo que saber, porque cuando la sienta, ya sé que voy a estar confuso, ya sé que en algún momento me voy a sentir triste, solo, que no me hace caso mi pareja, que no me escucha, que no me van a pasar todas esas cosas, que mi hijo no me atiende, que en el negocio nadie me valora. Yo con muchos instructores que hablo y digo, ay no, y no es que el distribuidor no me hace caso, no es que no están haciendo menos es que no, y yo digo, pero ¿qué necesitas del otro? Si todo está en ti, entonces, no pasa nada, tengo que saber en qué piso estoy para saber cómo subir. Entonces, si yo estoy en ese piso -1 ahora,
ya sé que hay una escalera para subir, por lo menos a la primera planta, y voy a empezar a ver mucha luz, mucha, porque está lleno de ventanas. Y ahí voy a empezar a ver, hostia, que hay una calle, que hay otra, me puedo ir por aquí, me puedo ir por allá, mola mucho. Pero para que yo pueda salir de ese -1, necesito, una vez más, entender que las emociones que estoy teniendo me quieren decir algo. Las que son positivas, en ese momento, van a venir a recordarme que yo valgo como ser humano, que yo puedo, que yo soy capaz, que yo tengo que tirar hacia adelante. Y cuando me vengan las emociones negativas, solamente es un recuerdo de tu pasado que te viene a enseñarte que necesitas soltar o sanar o entender algo de tu pasado. Con lo cual, os voy a contar algo muy importante aquí, donde muchísimas personas se quedan atrapadas haciendo consultas con psicólogos, perdiendo el dinero, porque una vez más, todo es un negocio, y no consiguen sanar. Y aquí es donde me he dado cuenta, y ayer con esta psicóloga le contaba esto y me dice, no estoy dando crédito a lo que me estás diciendo, y digo, y me dice, ¿cómo has llegado ahí? Digo, joder, he pasado por todos los escalones del edificio ya. Bueno, cuando tú estás conectando con esas emociones negativas, solo hay un camino en el que te puede llevar a ese subconsciente para poder soltar la mochila, quitar la emoción negativa, la culpa, la decepción, no lo sé, la emoción negativa que tú tengas, porque puede ser varias dependiendo de la situación que tú hayas vivido. Solo hay un camino y es el siguiente. Atención, cuando se te presenta la emoción negativa, en ese momento o en algún momento de ese día, no de mañana, acuérdate, porque mañana no es hoy. Y la cuerda ya no está para subir al siguiente piso. Acordaros de esto. Entonces, tiene que ser hoy. Estoy viviendo hoy, mañana no sé si voy a vivir. Entonces, lo que hago es, cuando se me presenta la emoción negativa, os digo que hay un trabajo jodido aquí, pero por lo menos hay que entender esto para ya empezar luego a poner orden. Cuando se me presenta la emoción negativa, lo que hago es pensar, antes de que se termine el día, en un recuerdo de tu infancia en el que hayas tenido esa misma emoción negativa. Un momento de tu infancia que sea la misma emoción. Si por ejemplo es, no lo sé, por ejemplo, con la persona que hablaba, pues me decía que, joder, en la empresa en la que ella estaba, nadie le hacía caso. Y ella quería hacer muchas cosas, pero cuando se quería poner a hacer cosas, se bloqueaba y no entendía qué le pasaba. Y yo le digo, está muy claro. De pequeña, su padre la había abandonado. Claro, ahora en la empresa ella quiere hacer cosas, lo expone en la empresa y nadie le hace caso. Entonces ella siente, hostia, nadie me está haciendo caso. Está conectando con la emoción del abandono del pasado, lo estoy entendiendo. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Que mientras no cure esa herida y entienda que probablemente su padre no le abandonó, sino que se tuvo que ir por las circunstancias que fueran y ella creyó que su padre la había abandonado, hasta que ella no entienda eso y lo trabaje, no va a poder soltar y romper esa creencia. Con lo cual, en la vida, en el presente, se le van a presentar situaciones en las que se va a repetir la misma emoción hasta que esa persona lo cura. Es decir, tienes que saber que estas situaciones que se te presentan repetidas en la vida y tú dices, me ha vuelto a pasar, joder. Nos hemos quedado con la parte de la emoción negativa y el subconsciente. ¿Cómo es que yo consigo llegar para romper esa creencia? Porque hay personas que se pasan la vida haciendo terapia en un psicólogo y realmente no consiguen sanar, curarse, ¿no? Entonces romper ese bloqueo y seguir. Y hablo personas con mucho dinero que no son felices porque justamente viven con esas creencias, con esa falta de propósito, etcétera, etcétera. Entonces, cuando aparece esa emoción negativa, de la única forma que yo puedo llegar a ese subconsciente es
yendo a un recuerdo de mi pasado que me conecte con la misma emoción, con la misma emoción. Y siempre tenemos un montón de creencias y de cosas y de situaciones en la vida con las que yo puedo seguir mejorando y elevando mi nivel de energía, siempre. Con lo cual hay que estar también con el radar para que en esa emoción negativa, porque ahora en el grupo os compartiré emociones positivas y emociones, llamemos, negativas. Hay un montón y además os voy a compartir el orden de que son más o menos positivas. Es decir, a lo mejor tú dices, bueno, tampoco, ya, a lo mejor no sientes que es tan negativa, pero sigue estando en la parte negativa. Entonces, ahora las compartiré para que las tengáis también y trabajaremos la siguiente clase con esto. Entonces, cuando yo conecto con la emoción negativa de mi pasado, me va a llevar a una situación en la que yo he creado pues esa creencia limitante por algo que he visto, escuchado, he sentido. Y entonces, si yo entiendo esa situación, si no soy capaz de entenderla sola, porque hay veces que esto no es posible, necesito, y esto sí que quiero que lo sepáis, porque si empezáis en la búsqueda de esto y os quedáis atascados ahí, yo os puedo ayudar. O sea, yo estudié el año pasado una formación especializada en cómo ayudar a la persona a salir de una emoción negativa a una positiva, pero tenéis que saber que no lo hace cualquier psicólogo. Lo hacen los psicólogos que están especializados en, se llama la niña interior o el niño interior, o que se conoce que es un interventor. Es decir, está preparado para intervenirte y a través de preguntas hacerte llegar a tu subconsciente, a esa emoción, descargar toda la emoción, toda la rabia, toda la culpa, toda la tristeza, todo, y a través de preguntas hacerte ver tú solo conscientemente para que reconstruyas ese circuito neuronal y cosas esa herida. ¿Lo he entendido? O sea, no porque alguien te explique, no, tu padre no te abandonó, no, lo vas a entender, no lo vas a entender. Para entenderlo necesitas que realmente seas tú quien llegue a ese pasado y después te ayuden a entenderlo para llegar, pero seas tú, no que te lo expliquen, seas tú, ¿vale? Entonces se llama interventor el que te ayuda con esas preguntas. Así que ya tengo una herramienta más para conectar con estas creencias y romperlas a medida que me aparezcan. Y entonces el segundo piso que nos hemos quedado ahí era el consciente de la inconsciencia. Y entonces aquí la persona se da cuenta pues de que de vez en cuando sufre, como hemos dicho, ¿no? Tiene esas emociones, pero también empieza esas ganas de, a veces de, ostras, tiene que haber una vida mejor, ¿no? Tiene que haber otra forma de vivir. O sea, ¿por qué con todo lo que trabajo no gano dinero? ¿Por qué con todo lo que hago no tengo resultado? ¿Por qué? Y entonces, bueno, no sé si estáis aquí, me da la sensación en algunos casos o en la mayoría que sí, que es este momento de que, venga, quiero esto, quiero hacer esto, voy a hacerlo, ¿no? Y entras en ese modo de curiosidad. Cuando entras en ese modo de curiosidad, activas el cerebro para la búsqueda, una vez más, el sankukufato. Entonces, cuando tú dices, ¿qué más hay aquí? Quiero aprender, por ejemplo, aprendo todo esto de la mentoría, aprendo cómo funciona la mente, empiezo ya a investigar, a escuchar, porque hay algo que también tenéis que saber. Y somos la media de las 5 personas que nos rodean más cercanas, con lo cual, me sabe un poco mal decir esto, pero hay que tener cuidado con esas personas con las que tú paras la mayor parte de tu tiempo, porque lo que tú vas a escuchar, vas a ver y vas a sentir, va a ser de las 5 personas más cercanas con las que tú te relaciones. Con lo cual, si el nivel de energía de esa persona, si el pensamiento de esa persona, si en la forma en la que vive esa persona no está alineada a ti o superior a ti, no te va a dejar evolucionar y por tanto no vas a ser feliz. Y aquí creemos muchas veces, por ejemplo, la pareja, que me complementa. La realidad es que no necesitas a alguien que te complemente. Tú te tienes que unir con una persona, por ejemplo, ¿no?, en el tema del amor, que esté completa. Porque si tú necesitas algo de la otra persona es que tú no lo tienes. Por tanto, cuando la persona no te lo da, tú te quejas y vuelves al sótano -2. Cada vez que yo pido algo, ojo también con el tema de pedir, cada vez que yo pido algo al universo, a Dios, a la fuente, estoy mandando la señal. Es que esta también es muy guay porque es la ley de la atracción, pero que según la habéis escuchado,
que como uno no la haya entendido bien, está liándose la parda en su vida. Entonces, claro, ¿qué haces? Estás pidiendo, estás conectando con la frecuencia de la carencia. Es decir, le estás diciendo a tu cerebro, no hay, no tengo. Y tu cerebro hace caso a todo lo que tú le dices. Con lo cual, él se va a quedar en no hay, no tengo, y aquí me quedo. No va a buscar cómo. Entonces, por favor, nunca más pedimos. Buscamos. Lo que sea. Lo busco. No lo pido. Vale, entonces, cuando ya empiezo a buscar, encuentro que hay otra escalera que me lleva al tercer piso, que en realidad es el primero, donde ya hay mucha luz, hemos dicho, todos los caminos. Joder, aquí ya veo posibilidades. Digo, qué guay, joder, ya no está ese demonio, el ego, ya no aparece. En el piso 3 ya no suele aparecer. Si te pasa algo muy jodido, muy duro en la vida, a lo mejor te aparece, pero es muy puntual, quiero decir. Pero como tú tienes ya la capacidad de enfrentarte a él, lo apagas rápido y sigues con tu vida, con ese aprendizaje, elevándote en la consciencia. Con lo cual, el piso número 3 sería el consciente, es decir, tú ya vives consciente de todo lo que te pasa. ¿Y aquí qué emociones tenemos? Pues tenemos emociones como de paz, es decir, me siento muy bien con todo lo que hago. Tengo emociones de gratitud, es decir, doy gracias a cada cosa que tengo en mi vida, cada situación que se me presenta, aunque no sea buena, porque ya he entendido que esa situación mala me está conectando con mi pasado para decirme, Raquel, todavía te queda algo que tienes que soltar, que tienes que curar. Entonces, me conecto con la gratitud todo el tiempo de todo lo que hago, de las conversaciones que tengo, de las situaciones que se me presentan, de todo. Conecto inconscientemente con la alegría, con la compasión. La compasión, ojo, esto sí me gustaría aclararlo, la compasión es cuando, fíjate, hay mucha gente que dice, es que tienes que tener empatía. Ojo, porque en el nivel 2, en el que estaba, en el anterior, las personas queremos ser empáticas para comprender a la otra persona. Y en muchas ocasiones nos dejamos arrastrar por la emoción de la otra persona porque no sabemos poner ese límite para protegernos. Y al final me voy con la emoción negativa con esa persona, me voy a hacer algo que no quiero con esa persona. Sin embargo, cuando tú estás en el piso 3, pasas de la empatía a la compasión. ¿Qué significa? Tú ya eres capaz de conectar con la otra persona, pero no te dejas llevar. Es decir, si está en una emoción negativa, entiendes que es su proceso, que tiene que pasar por ahí, que tiene que encontrar, que tiene que sanar, pero tú no puedes hacer nada ahí. Con lo cual, tú no empiezas, pobrecita, dame un abrazo, no, ¿vale? Entonces, entras en ese modo más de compasión, que es muy guay porque conectas y ayudas a la persona, pero haciéndole entender todo esto que yo os estoy haciendo entender ahora, porque tú ya lo has entendido, porque cuando subes al 3, tú ya has pasado por los otros y ya lo entiendes y lo puedes explicar. Si no, no lo puedes explicar. Entonces, en este nivel estás a tope de motivación. Tienes muchas ganas de seguir creciendo. No ves absolutamente casi en ningún área de tu vida el sufrimiento, ni la queja, ni que hay cosas que no tienen sentido. A todo le encuentras un sentido a lo que haces, porque ya has creado esos circuitos neuronales y esa búsqueda todo el tiempo y has empezado a traer cosas al final con mejores resultados en tu vida. Y entonces al final empiezas a encontrar ese propósito de vida que hace que tú te expandas, se dice, ¿no? Y trasciendas a sentirte al final, pues, joder, me encuentro increíblemente, ¿no? Y esto es en el tercero, que es el consciente. Y hay una cosa que también pasa en este, que es que te desapegas de todo lo externo. Es decir, esto a mí me ha costado un poco, pero lo puedo explicar para que también lo entendáis. Quiero conseguir, por ejemplo, en el trabajo, llegar a facturar, no lo sé, o quiero en mi gimnasio llegar a tener 100 clientes, o en mi club, que con 100 clientes ya sé que voy a tener un sueldo de puta madre, vale, y me hago un objetivo, que trabajaremos esto más adelante en la parte de negocio, pero también
entendiendo la parte de mentalidad, podremos darnos cuenta que el objetivo es simplemente una meta para que tú a tu cerebro le digas a dónde quieres llegar. Porque sucede una cosa, si tú te subes en tu coche, imagínate que te vas de vacaciones, te subes en tu coche con tu madre, con tu padre, con tu familia, con tus hijos, con quien sea, y empiezas y dices, nos vamos de vacaciones con un subidón que te cagas, y empiezas a conducir ahí, acelerado, y a la hora te dice el marido, el hijo, eso, oye, ¿a dónde vamos? Y tú, no lo sé, de vacaciones. Y sigues conduciendo, porque es que esto pasa en la vida, ¿eh? Esto nos pasa en la vida y sigo conduciendo de vacaciones y sigues conduciendo. Si tú no te marcas un objetivo en cada área de tu vida también, es imposible que tú también vayas subiendo más rápido de piso. Porque te digo una cosa, hemos dicho que todo es energía. Y cuando tú te vas elevando, hay que entender que hay 4 niveles de conciencia, pero hay 8 áreas en la vida. Con lo cual, en realidad el edificio es 8 plantas para arriba, 8 plantas para abajo. Esa es la realidad, no 4. Con lo cual, sucede una cosa. Si cada una de las áreas de tu vida, de las 8 áreas de tu vida, el trabajo, el amor, la pareja, el negocio, las relaciones sociales, en fin, la salud, todo esto, resulta que tú no las trabajas todas con tus creencias limitantes, con lo que tú quieres conseguir, y tú no lo tienes claro, a medida que tú vas subiendo en los escalones, si tú has trabajado, imagínate, 3 áreas, pero tienes 5 sin trabajar, hostia, cuando se te presente una situación negativa de otro área que no has trabajado, a lo mejor estás ya en el edificio, en el piso 1, viendo luz y te hace así, zasca, y te vuelve a meter en el sótano. ¿Por qué? Porque hay otras áreas que no has trabajado y te conectan con la emoción negativa. Y cuando conectas con la emoción negativa, se te baja la energía. Y cuando la energía está baja, no puedes pensar. ¿Qué ha pasado? Ah, digo, se ha ido, no. Cuando la energía está baja, no puedes pensar. Perdonad porque se había guardado la grabación y digo, ¿se ha vuelto a ir? No. Entonces, tengo que saber que con la energía baja no puedo pensar, con lo cual, otra cosa importante a tener en cuenta a partir de ahora es, siempre que detecte una emoción negativa, no voy a contestar en ese momento. No voy a contestar, porque probablemente la respuesta que des no sea la que tú quieras dar. No voy a contestar, sea en una conversación, sea en un mensaje que me han enviado, sea lo que sea. No contestas, porque si no, sigues activando el circuito neuronal para volver al sótano -2. Según lo que tú hagas, activas de nuevo el circuito neuronal que tenías antes. Para desactivarlo, te tienes que enfrentar. Bueno, yo creo que lo estáis entendiendo. Vale, entonces, si yo ahora, que estoy en el piso 3 y hemos dicho que estaba contando, me marco objetivos para poder, ir teniendo mejores resultados en todas las áreas de mi vida, más energía, sentirme más motivado porque, todo me va mucho mejor en todas las áreas de mi vida, claro, ya lo que va a suceder es que no se me van a presentar tantas situaciones en las que me va a bajar al sótano. ¿Qué es lo que sucede cuando tú trabajas unas y otras no? Pues que en algún momento te vas al sótano, lo tienes que entender, no pasa nada. Es el momento de darte cuenta, que este área de mi vida lo tengo que trabajar, porque me ha vuelto a tirar para abajo. Cuando tú ya estás arriba y has trabajado todas las áreas de tu vida, esto es un proceso que te puede llevar más o menos tiempo dependiendo de el tiempo que tú le dediques cada día, de forma regular, a ser consciente, a escribir, a cuestionarte y preguntarte cómo lo hago, venga, puedo, a romper esas creencias. Es un trabajo personal que solo puedes hacer tú. Cuanto más tiempo dedicas a esto, entonces más rápido te elevas en ese edificio y tienes equilibradas tus 8 áreas de la vida. Por tanto, ya no te caes. Te sostienes en los pisos de arriba. Y aquí, vuelvo a decir, mola mucho vivir. Porque entonces, en este piso 3, imagínate en el 3, ya sientes paz, gratitud, ya no hay ninguna emoción negativa. Gratitud, alegría, estás motivado, resiliencia, compasión, estás a tope. Sin embargo, aquí también en el 3, te apetece mucho compartir tus conocimientos y lo que has aprendido en tu vida. Y aquí, como has encontrado tu propósito de vida, es donde aparece ese gran trabajo de tu vida,
que te da mucho dinero, porque al final es algo que tú has pasado y vivido y que al final puedes compartir con energía y pasión. Entonces, ¿cómo llego a encontrar también mi propósito? Una vez más, vuelvo a ese momento de mi vida en el que a mí se me conectó un momento duro, momentos o situaciones en los que no lo pasé muy bien en mi infancia por algo, y ese momento duro lo que hace es desarrollar en ti unas habilidades como ser humano que solamente tú sabes. Esa situación que hayas podido ver, vivir o escuchar desarrolla en ti unas habilidades que, si todavía no te has dado cuenta cuáles son, ponte en la búsqueda que las encontrarás, pero cada ser humano es diferente y tiene un potencial y habilidad diferente. Por eso decía el otro día que cuando uno vende una clase con las botas, por ejemplo, no vende una clase de botas. Tiene que aprender, o lo veremos en la parte de negocio, encontrar qué es lo que vende. Porque vendo, en mi caso, vendo energía con unas botas, con una clase con las botas. Tú tienes que encontrar qué es lo que tú vas a vender para que en lo que tú quieras hacer en tu vida o vivir de ello, al final esté conectado con esa habilidad que a ti se te da súper bien, porque es la que has desarrollado desde pequeña por un momento duro en el que la vida te ha hecho que tú te hagas experto en eso. Entonces tienes que encontrar cuál es ese propósito, con lo cual activamos también la búsqueda, apuntáralo, de encontrar el propósito de vida, y es yendo a ese momento duro de tu vida e intentando darte cuenta de qué supuso esa situación para ti en tu vida, qué te hizo a partir de ese momento tener en tu vida. Me quitó la energía, me la dio, me hizo ser más creativo, me dio un don para escuchar, no lo sé. Lo que sea, tienes que encontrarlo, porque ahí es donde se va a desarrollar tu negocio, que si quiere puede ser con las botas, que pueden ser el vehículo, pero puede ser de otra cosa que a lo mejor no has encontrado, y entonces podrás trabajar y encontrar el propósito en el área del trabajo. Sin embargo, bueno, si ya pasamos al nivel 4, porque, bueno, ¿de qué forma subo del nivel 3 al 4? Pues a medida que tú ya estás en el 3, como ya sabes de qué va esto, es muy fácil subir al 4, porque ya sabes que hay una escalera, sabes que a medida que tú te presentas en situaciones, das el paso, te propones hacer cosas nuevas, aunque te dé miedo. Es decir, cada vez que te enfrentan a más situaciones de estas, aunque el miedo ya no te aparece, hostias, tu nivel de energía y motivación sube. Y a medida que tu nivel de energía y motivación sube, ese pensamiento, esa fórmula, va más deprisa en tu vida. Y cada cosa que haces en tu día, a lo mejor en tu día haces ahora 3 tareas, y cuando subes a este nivel eres mucho más productivo, porque esa capacidad de activar la fórmula y llegar al resultado que tú quieres se convierte en un modo automático de energía positiva muy, muy continua. Hostia, que es muy guay estar ahí, os lo juro, es muy guay, porque dices, terminas el día y dices, pero ¿cuántas cosas he hecho hoy? Hostia, qué buenas, y qué has... Bueno, entonces, para poder conectar con la gratitud, hay un ejercicio que a mí me ha servido mucho y os puede servir, que es, pues tampoco hacerlo, porque claro, hay que hacer algo más en el día. Cada noche, escribir 3 cosas. Puede ser una libreta. Yo me he creado un grupo de WhatsApp conmigo misma y he puesto gratitud, y cada noche con el móvil, cuando me voy a dormir, antes de relajarme, lo que hago es escribir la fecha de hoy y pongo 1, 2 y 3 cosas buenas que me han pasado en el día, y no puedes repetir. Es decir, si hoy pones, he dado una clase de puta madre con un montón de energía, no la puedes repetir en todo el año. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Que empiezas a activar en tu cerebro la búsqueda de pequeñas cosas importantes de la vida que ahora no ves en el sótano -2. Con lo cual, imagínate, si estás en el sótano -2, para que entiendas qué pasa, cuando empiezas a conectar con esa gratitud haciendo este ejercicio, que a lo mejor te puede parecer, es una chorrada, pero mira, lo vas a entender. Si tú estás en el -2 y tú haces este ejercicio, aunque te parezca una chorrada, vas a estar haciendo esto, mirar hacia arriba, porque es la emoción que está en el piso 3. Con lo cual, aunque no es la emoción en la que tú estás y no lo entiendas, van a estar mirando al piso 3.
Con lo cual, lo que va a suceder es que tú vas a conectar con la emoción de un piso más elevado, que te va a impulsar a subir mucho más rápido. Y te va a hacer darte cuenta que en ese día a lo mejor no fue tan malo lo que tuviste. Y te vas a ir a dormir con lo bueno que te ha pasado en el día. No con el pensamiento de, es que no sé cuánto, reafirmando el circuito neuronal de la queja del sótano -2. Entonces, ejercicio de gratitud súper potente que os puede ayudar a empezar a conectar, a daros cuenta. Entonces, me vais a decir, bueno, ¿y en qué pie? Bueno, tú sabrás, te tendrás que poner la búsqueda. ¿Será que...? Os digo una cosa, yo hay días que no salgo de la oficina. Y hay días que yo ya sé cuando me levanto y digo, hostia, hoy estoy todo el día en la oficina, no me voy a cruzar con nadie, no tengo clase. A ver qué encuentro de positivo para escribirlo en la noche. ¿Y sabes qué pasa? Que ya también te levantas diciendo, tengo que hacer que me pasen cosas buenas, porque necesito 3 cosas para escribir. Y entonces, ¿qué pasa? Que una conversación con alguien, con un cliente que te llama, con, no lo sé, con tu madre, termina convirtiéndose en que ha sido una conversación muy positiva en la que le has sacado una sonrisa a la otra persona. Y eso es algo bueno en el día. O alguien te ha sacado la sonrisa a ti. O has ayudado a una persona a subir la compra y te ha dado las gracias. O tú ya no has reaccionado a esa situación que siempre reaccionas. Me estoy dando cuenta y empiezo a activar la conciencia y la emoción de un piso más arriba. Y por eso dicen, lo que pasa es que no lo explican así, que si tú conectas con la gratitud, pero vale, ¿cómo conectas con la gratitud? Pues es así. Por ejemplo, este ejercicio te puede ayudar mucho a conectar con esta parte. Y entonces, cuando tú ya estás en el punto 3, en la planta 3, lo que al final empiezas es, como digo, a activar esa fórmula y a conseguir muchos más resultados, a ser mucho más productivo, a tener mucha más capacidad de ver cosas que tú sí puedes hacer, porque tú ya te crees que puedes hacer. Con lo cual, empiezas a ver desde el siguiente piso, el tercero, un montón de calles en las que dices, ahora corro por aquí, ahora corro por allá, ahora, y las termina, y ahora empiezo otra, y empiezas a hacer un montón de cosas que al final te llevan a hacerte sentir bien. Y subes a ese piso 4. Cuando ya llegas a ese piso 4, cuando tú ya llegas a ese piso 4, que es consciente de la conciencia, es cuando tú encuentras que al final, podríamos decir así, como que sientes que ya has hecho todo lo que tenías que hacer en tu vida. Esto suena un poco difícil de entender, pero, por ejemplo, ya no te da miedo si te tienes que morir. Por ejemplo, hay gente que le da miedo morirse. Entiendes que estás haciendo en tu vida todo lo que has querido, o has hecho hasta ahora todo lo que has querido, y si tu vida se termina hoy, no pasa nada, porque realmente cada día vives haciendo lo que quieres, lo que te gusta, lo que amas, lo que te llena, lo que te hace feliz. Con lo cual, empiezas a entender que no por tener más dinero, que no por tener una casa mejor, que no por vivir en el paraíso, vives más feliz. Entonces empiezas a sentirte feliz en donde estás, haciendo lo que sea que tú decidas hacer, porque lo has elegido tú. No te lo ha impuesto tu marido, tu padre de pequeña, o quien sea que te lo haya impuesto. ¿Lo estoy entendiendo? Con lo cual, en este piso número 4, es cuando tú al final encuentras que todo lo que haces tiene sentido y te encuentras muy feliz y lleno en todas las áreas de tu vida. Y es maravilloso. Yo, si alguno está aquí, hostia, os felicito, por favor, llamarme para poder hablar y tener alguna conversación, porque yo ahora estoy en la búsqueda de personas que estén ya en este edificio, porque también notas a la hora de hablar que no es la misma energía cuando las personas estamos en un edificio u otro. Tampoco notas que cuando tú quieres compartir una idea con alguien, no ven las cosas de la misma forma, con lo cual, bueno, tampoco es que te sientes demasiado bien con las personas que no están en tu piso. Entonces, joder, esto hay que entenderlo y, bueno, saber que es muy guay elevarse, pero también en el camino vamos a ir dejando cosas, personas, situaciones, momentos de la vida que, bueno, hay que entender que son parte de la vida, porque al final todo no es para siempre. Las cosas son cíclicas de la vida, con lo cual, si yo entiendo esto, tengo que saber que nada es para siempre,
y es muy probable que en ese camino en el que yo estoy subiendo y sintiéndome más feliz, que es maravilloso, y os juro que cuando empecéis a conectar con esta emoción no te va a importar dejar a la pareja, no te va a importar, no es que no te importe, es que no conectas con el dolor. Una vez más, estás en modo compasivo, que es el piso 3, pero no te arrastra ese dolor, esa culpa, ese te voy a abandonar, o tú me vas a abandonar, o es que, me explico. Entonces, bueno, elevarse está muy guay, pero tengo que entender que también voy a perder cosas en el camino. No sé qué os ha parecido todo esto. Se ha hecho muy extensa la clase, pero es que es muy importante entender cómo cómo funciona la mente y estos niveles de conciencia, porque a partir de ahora es el único momento en el que si alguien te lo cuenta de verdad, de forma clara, tú puedes empezar a frenar, a abrir esa puerta del edificio y a decir, ¿dónde cojones estoy? ¿En el -2, en el -1, en el 1 o en el 2? Y en la primera etapa identificar en este edificio de 4 plantas donde estoy. La siguiente clase nos vamos al edificio de 8 plantas, con lo cual, mucho más trabajo. En 2 semanas yo sé que uno no va a subir al piso 4 porque es, bueno, si lo conseguís, joder, decidme cómo lo habéis hecho porque a mí me ha llevado más tiempo, pero lo guay aquí es saber que hay otra forma de vivir, que se puede conseguir absolutamente todo lo que queramos, y esto suena como muy así, una frase que se dice, pero es que es la realidad porque la estoy viviendo, os lo juro en mi propia piel. Están pasándome cosas que jamás hubiera imaginado, que me están viniendo a buscar marcas grandes, personas, simplemente por el nivel de energía, simplemente por el nivel de conciencia, simplemente por lo que estoy siendo capaz de ver en la 4ª planta, ya no de mi vida, sino de la persona que me presenta algo. Es decir, las personas que vienen y me dicen, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Yo puedo ver en la planta 4 todo, porque ya he pasado por el proceso. Si tú llegas a la planta 4, tú vas a poder ayudar a muchas personas en el área que quieras de la vida, porque realmente al pasar por el proceso estás pudiendo ver absolutamente todo, pero mientras tú estás abajo no lo puedes ver, con lo cual no pasa nada. Si hay algo que yo no veo, acuérdate, me pregunto cómo llego ahí, cómo puedo verlo, cómo consigo eso para activar el cerebro. Así que ejercicio hemos dicho para la siguiente clase. El de la gratitud, esto es algo vuestro, si lo queréis hacer bien, si no, no, yo he dado la explicación de qué va a pasar si lo hacéis. Y os digo, hay estudios que dicen que en solo 2-3 semanas, con el ejercicio de escribir la gratitud, 3 cosas en la noche, se produce un cambio mental en los circuitos neuronales impresionante. O sea que lo deberíais de notar si lo hacéis. Si no lo hacéis, os quedáis en el -2. Entonces, eso por un lado. Y la otra, yo ahora os comparto en el grupo las 8 áreas de la vida en las que vamos a trabajar en la próxima clase, para que, sin tener ni idea, por lo menos ya en una libreta para vosotros, escribáis ahora mismo con este nivel de conciencia qué es lo que queréis. Y en 2 semanas, que estaremos un poquitico más arriba, de nuevo escribiremos qué es lo que queremos, porque a lo mejor hay algo que ahora te conformas y en 2 semanas no. ¿Vale? Entonces, estaba un poco nerviosa porque quería, de verdad, que pudierais entender todo. Quiero un 1 en el chat si habéis entendido todo, por favor, un 2 si hay alguien que se ha perdido en el camino o en algo, para que pues yo mañana en algún momento la pueda llamar, explicarle y no se quede atrás, porque si una se queda atrás en esta clase, en la otra al final, pues imagínate 8 plantas en lugar de 4. Puede quedarte bueno, ¿no? El de 8 es más fácil, ¿eh? No creáis. El difícil es un poco entender la parte de la conciencia. Bueno, y ahora quiero saber si creéis que esto os va a servir. Entonces, un 5, si creo que me va a servir, un 6, si creo que esto es una milonga, no pasa nada, ¿eh? Cada uno ve las cosas con sus ojos. Acordaros, y todo lo que nos pasa y todo lo que vemos en realidad es neutro. Lo vemos con nuestros ojos según nuestras creencias. Con lo cual, un 5 sí creo que me puede servir todo esto, que me va a ayudar, porque si yo ya creo que sí, va a ser que sí. Pero si yo creo que no, va a ser que no. O sea que aquí, a partir de ahora, cada cosa que tú creas, vas a activar la fórmula.
Entonces, ojo a lo que tú crees y no crees. Ojo a lo que piensas y no piensas. Bueno, creo que me voy a dormir tranquila con el 5 de que os va a servir. Que tengáis una buena noche o día. Las siguientes clases ya no se van a alargar, pero esta era necesario para comprender todo. Si alguien se quedó en algún punto, de verdad, pues de forma personal, me puede escribir. Sabéis que estoy ahí para resolverlo. Si no es mañana, pues a lo largo de el fin de semana o el lunes.